Buenas tardes, estoy aquí con Tamara, Samira y Rafa. Hasta luego, chicos. Que han sido alumnos este año en la academia. Samira empezó creo que fue por octubre. Rafa empezó un poquito más tarde, Mm. en enero, si no recuerdo mal. Y nada, contadme un poquito, Tamara, o los chicos, contadme un poquito cómo llegasteis. Pues bueno, llegaron la verdad que un poco flojos. Eh, Eh, bueno, Samira más bien lo que necesitaba era pues eso, lo que has tenido con ella, pues un diario de todos los días, el que pues más o menos eso, un método de estudio y bueno, la verdad es que fue mucho mejor. ¿Qué me- Y Rafita, bueno, Rafita le costaba mucho entender las cosas y comprenderlas y tal. Y bueno, la verdad es que ahora mejor, saco va 7 mejor, o sí. 6. Muy bien. Sí es verdad que identificamos un poco, yo lo que vi con Samira fue esa falta de organización y con Rafa fue esa falta de comprensión. Eran casos un poco distintos. También es verdad que con Samira nos costaba un poquito esa motivación. Yo notaba que faltaba ese hábito. O no, Samira, cuéntame un poco. ¿Qué notabas tú cuando estudiábamos? Me costaba un poco, pero luego lo entendía. ¿Cómo lo entendías? Y al final yo veía en ti que te daba mucha pereza, ¿no? ¿Cómo era al inicio de empezar a estudiar? Sí, me daba mucha pereza. Eh, al A final es mí. un poquito eso. ¿Qué mejoras notasteis, Tamara? ¿Qué fue las cosas que empezasteis a notar? Pues bueno, la verdad es que en los exámenes fueron aprobándolos y pues en el hábito ya de ver, de todos los días, de verles un poco más motivados. Rafita sobre todo estaba más motivado con su el planning ese Plan que les diario. diste de todos los días, todo eso sí se les notó mucho, Ay, lo sí. tengo que hacer. Sí, yo sobre todo la actitud con Rafa, como venía aquí a la academia, lo veía que los primeros días era como casi obligación, pero luego al Sí. final llegaba con unas ganas de cumplir que la verdad que generaba en el grupo mucho, pues mucho bien, o sea, al final se notaba un montón. Eh, un poquito, la actitud de los estudios ha sido a mejor. Sí, Rafa, a cuéntame, mí. Samira, ¿cómo vuestras ganas de coger la tarea es un poquito diferente? Sí, Vale. un Bueno, poco. todavía le cuesta un poquillo. Justo, a ver, siempre digo lo mismo. Esto no son cosas que se cambien en 1 o 2 meses. O sea, al final es generar ese hábito y tener que trabajar diariamente. O sea, los resultados han llegado porque al final hemos trabajado. O sea, sobre todo con Rafa, con Samira también. Con Samira considero que hay que seguir trabajando mucho más porque a lo mejor nos cuesta un pelín más, pero con Rafa a mí, yo con Rafa me he quedado alucinado. O sea, sí es verdad que al inicio nos costaba mucho retener la información, en los exámenes nos costaba volcar mucho los contenidos y cuando salíamos a hacer los esquemas aquí en la pizarra, la verdad que ha sido una locura. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido, Tamara, respecto a ellos? ¿Qué has notado un gran cambio? No sé. Pues, a ver, Rafa sí es verdad que de cómo estaba ahora ha evolucionado bastante, ¿eh? La verdad es que por ahora no ha suspendido ningún examen. O sea Justo. que sí ha ido. Y Samira, bueno, la veo que también tiene al final ese método de estudio, lo tiene y lo aplica. Justo, si es verdad que esa mira nos cuesta un poquito más, yo siempre lo he visto, pero tenemos que seguir trabajando. O sea, hemos cogido las bases, como siempre os dije, pero hay que seguir trabajando sobre esas bases. ¿Por qué? Con Rafa, al ser un niño más pequeño y la capacidad de aprendizaje es mucho más rápida, los resultados se suelen ver mucho antes, ¿vale? Con Samira, al estar en primero de la ESO, al final sí es verdad que la bola de nieve de no saber estudiar, no saber organizarse, va evolucionando, nos cuesta un poquito más. Es verdad que la base es la misma. En el momento que Samira quiera seguir trabajando de manera continuada con estas estrategias que hemos visto, los resultados van a estar igual ahí. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo, ¿vale? Entonces, un poco era eso lo que os quería preguntar. Y por último, ¿recomendaríais un poco trabajar conmigo? ¿Se lo contaríais a alguien?
Sí, hombre, claro que sí. Yo sé. Claro que lo recomiendo mucho. Pues La verdad, muchísimas como gracias. técnicas de estudio, la motivación que les das y todo eso, merece mucho la pena, la verdad. Yo siempre digo que al final tiene que ser un acompañamiento, un punto en el que llegáis con mucho estrés vosotros, al final las familias llegáis con ese punto de no saber qué hacer, de no saber cómo organizarles, os desesperáis porque al final tenéis vuestras vidas, vuestros ritmos, vuestras casas, vuestras historias. Y, y lo entiendo perfectamente porque tampoco tenéis que saber de todo y no pasa nada. Y para eso, pues al final estamos los que nos dedicamos a esto y les acompañamos, les guiamos, les motivamos, les enseñamos un poquito a estudiar y no se sienten solos, que yo creo que es muchas veces el punto que ellos identifican de me siento solo cuando tengo que hacer la tarea en casa y tengo conflictos con mis papis o mi mami cuando tengo que hacer la tarea. Entonces es ese punto que creo que la verdad que da mucho valor y está mucho, mucho mejor y se ven los resultados, ¿vale? Pues chicos, muchísimas gracias por la entrevista, ¿vale? A ti, Ricardo, a ti siempre. Muchísimas gracias por todo.